No puedes, no puedes, no puedes, nada más. Tan solo esas dos nefastas palabras tienen el poder de convertiros en un discapacitado. Me llamo Mar Martín y en este vídeo os voy a mostrar cuál es la verdadera discapacidad por encima de cualquier deficiencia física o psíquica, pero sobre todo, cómo evitarla. Yo tenía 4 o 5 años la primera vez que escuché aquellas palabras. Sucedió en el parque al que solía llevarme mi madre al salir de la escuela. Aquel día, no obstante, había algo emocionante y distinto. Habían instalado un nuevo tobogán, pero no un tobogán cualquiera. Era el doble de alto que los que solían poblar los parques de la ciudad. Y no era como los columpios que suelen instalar hoy en día, mucho más accesibles y seguros. Era uno de esos engendros metálicos que solían poblar la España de los años 80. De cualquier forma, fue todo un acontecimiento para aquella muchedumbre de niños que jugábamos allí. Y yo, como la mayoría, estaba ansioso por alcanzar aquella cima metálica, pero no iba a resultar tan sencillo. Alrededor del columpio un enjambre de chiquillos se arremolinaban caóticamente, dándose codazos y empujones los unos a los otros, tratando de subir antes que los demás. A pesar de mi discapacidad y de mis dificultades para caminar, conseguí hacerme un hueco y llegué a la escalera casi a la vez que otro niño. Ambos empezamos a forcejear por ver quién subía primero, pero me aferré a los barrotes metálicos y de ahí ya no me solté. Al principio pareció conformarse con subir después de mí, pero enseguida perdió la paciencia ante mi lentitud al subir los peldaños. «¡Tú no puedes! ¡Déjame a mí!», me espetó. Él, impaciente como todos los niños, trató de bajarme del columpio, pero yo estaba asido con fuerza y no me dejé. De repente, algo nos paralizó a todos. ¡Carlitos!, era la madre del otro niño lanzando un berrido que sacudió al parque entero. «¿No ves que él no puede como tú? Deja que suba primero». Otra vez esas palabras, pero esta vez pronunciadas con la fuerza, rotundidad y falsa certeza con la que hablamos los adultos. Carlitos cedió y yo subí el tobogán confundido por lo que acababa de suceder. Me deslicé por la pendiente metálica casi sin emoción. Y cuando llegué abajo caminé lentamente hacia las escaleras. Mi rival y los demás niños me miraban con una extrañeza que ya nunca olvidaría, como si me hubiera convertido en otra persona en el tiempo que había transcurrido durante mi descenso por el tobogán. Le devolví la mirada a Carlitos y cuando él estaba a punto de subir le di un empujón y empecé de nuevo a forcejear con él. Al cabo de unos instantes, como si nada de eso hubiese importado, aunque sí que importó, conseguí ganar mi sitio y subí de nuevo, esta vez sin que nadie se inmiscuyera en nuestros juegos. Al bajar, vi a nuestras madres hablando. Yo corrí de nuevo hacia las escaleras, pero esta vez Carlitos ya casi estaba en la cima, y los demás niños también habían empezado a subir, reanudándose la algarabía habitual alrededor de la base del columpio. Aquel día, en medio de todos aquellos empujones, me caí varias veces y me levanté otras tantas, pero también logré subir aquel columpio como en 10 ocasiones, y todas, salvo la primera, por méritos propios. Cuando nos fuimos del parque, mi madre, a quien debo todo lo que soy, y no por haberme dado a luz, sino por no haberse rendido jamás, me dio un sonoro beso. Todavía hoy me recuerda esta historia. Yo no pude racionalizarlo en aquel entonces, pero de alguna forma lo intuí. La gracia no era tan solo deslizarme por el tobogán, por muy alto que este pudiera ser. La gracia, el reto, el juego, era lograrlo por mis propios medios. Al fin y al cabo, tal y como hacían los otros niños. Y cuando aquella madre intervino, a pesar de sus buenas intenciones, con el mero hecho de pretender imponerme unos límites que no eran los míos, me discriminó. Esa fue la primera vez que yo me sentí como un discapacitado. Aquel día, y muchas otras veces desde entonces, me di cuenta de cómo muchas personas, especialmente aquellas que apenas me conocen, me tratan de forma distinta por tener una discapacidad. Porque muchísimo más allá de si no podéis caminar, ver, hablar u oír, la verdadera discapacidad radica en los límites que otros tratan de imponeros. No permitáis que nunca nadie os diga qué sois o no capaces de hacer. Ni siquiera, y esto es muy importante, vuestros seres queridos. Avanzad, tropezad, levantaos y averiguad cómo salvar el escollo que os ha hecho caer. Y cuando lleguéis a un obstáculo insalvable, y creedme, lo haréis, pero no será ni mucho menos el que os esperáis. Eso os servirá para conoceros mejor, que es más de lo que puede decir la mayoría. Todo esto no es fácil, lo sé, y después de todo, tener una discapacidad es una excusa magnífica para ni siquiera intentarlo. Me refiero a vivir de verdad, no a dejar pasar la vida. A veces, lo más sencillo es dejarnos llevar para convertirnos, ni más ni menos, en lo que otros esperan de nosotros. Ese es un camino cómodo, pero creedme, no lleva a ninguna parte. Al aprender a ignorar los límites que otros os han marcado, descubriréis un mundo que ni siquiera imaginabais que pudiera estar a vuestro alcance. Recordadlo,
Sí podéis. Si os ha gustado este vídeo, os invito a darle like, a suscribiros al canal y a activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo.